Puta SUN apellido familiar, QV solo LOS buenos traidores pueden heredar. Como el que tiene un vicio, en vida se lo ha de poder quitar, al padre la madre ejemplar sus hijos con malas artes hubo de quitar, pero no para con ellos el tiempo pasar, que con sus padres a vivir los hubo de mandar, y así ella, podía salir a bailar y a mamar, como siempre hubo de desear. De lo poco que al marido fenecido le hubo de hablar, le contó que el amor que por él tenía se le hubo de pasar. El marido, que era una persona cabal, esto le hubo de contestar: puedo entender que todo en esta vida tiene fecha y se puede caducar, pero el que por amor se ha de casar, el amor debe cuidar para que no diga que se le hubo de acabar. Si cuando un primer hijo tuviste, ya la cosa iba mal, no entiendo para qué en un segundo hubiste de alumbrar, que los hijos son los pétalos de las flores de quien sabe lo que es amar, y no es bueno tener un hijo sin amor, porque es como quien hace la lista de las cosas que necesita comprar. Como quieras, te puedes ante los demás justificar, pero deja de contarme cuentos, que a mí no me vas a engañar. Amor por mí jamás tuviste, y así te hubiste de comportar, que solo de tus papás te supiste preocupar. Imagina cómo sería el mundo, si todos hubiéramos así de actuar. Nos casamos por querer a una persona y una familia formar, y después que somos cristianos se nos ha de olvidar, y en vez luchar por defender un hogar, nos cansamos y queremos a la pareja abandonar. No es buena manera de actuar, que solo las personas más imbéciles, con esas sandeces habrán de comulgar. Dice la Iglesia que por una pareja hay que luchar, y ni por la enfermedad abandonado se le puede dejar, y tú por creerte reina siendo que la sarna te suele picar, has decidido tus cojones plantar, porque la voluntad de tus padres has preferido acatar. Al leer estas palabras y otras más, la zorra de Ira se ponía a despotricar, que le había salido listo aquel que por tonto toda la vida hubo de tomar. No era amor lo que jamás sintió, porque nunca lo hubo de demostrar, que como buena y de puta que era, al marido nada hubo de cuidar. Como por tonto lo hubieron toda la familia de tomar, el extranjero expulsado se tenía como tal que comportar, y no tenía derecho alguno a que se pudiera quejar. ¿Dónde se había visto que se fuera a atrever a responder, y contar lo que le hubiera con esa familia de suceder? Como quien con odio se acuesta, con odio se ha de despertar, todo lo que imaginaron hubieron de hacer para poderse vengar. Y tras pasar por la iglesia a ver si lo podían excomulgar, y solo poder el matrimonio anular, pasaron a borrarlo de las listas del lugar. Ya le pasó al Cid campeador, que lo hubieran de desterrar, que de nada ha servido que a la modernidad hubiéramos de llegar, que hay quien sigue pensando que estamos viviendo en la época medieval, y que algunos pueden disolver matrimonios como si fueran miembros de una familia real. Si algo hubieran en vida de estudiar, hubieran sabido que pese a que el nombre del Cid quisieron manchar, de poco les hubo de servir, que tiempo tuvo para su nombre limpiar, y a quien por su valor se hubo de recordar, no fue al suegro traidor, sino al valiente Cid campeador. No es menos cierto que su mujer solo no lo hubo de dejar, y en el destierro lo hubo de acompañar, pero la zorra sus huevos no supo plantar, para por su familia a la cara sacar. ¿Qué se puede esperar de una animal tiñosa que ni con la mano se ha de poder los picores quitar? El hideputa mayor con todo esto no se había de conformar, y a todos los que en vida hubiera conocido se dedicó a molestar, que necesitaba el delito con saña perpetrar. Y así al extraño por desaparecido primero lo hubieron de declarar, que no es tan grande el mundo para que una persona se pueda extraviar. Pero así de esta manera tuvieron que actuar, porque así la zorra, con los hijos se podía quedar. Aún hubo alguien la siguiente mamarrachada comentar: si los hijos te han quitado, algún delito hubieras de perpetrar. Como el padre de los niños tonto no había de ser, ya sabía que nada hubo de hacer, ni delito en vida hubo de cometer, que un solo delito a él se le podría reprochar, que fue confiar en esa que no era mujer, sino animal que a cuatro patas gustara de joder. Para tanto predicar que a ella la hubiera de maltratar, todo mal le había a su pareja de desear y proporcionar,
y otro día fue a pedir protección porque lo hubiera de denunciar. También sonaba el cuento que hubo de contar, que la mejor parte de la historia se le hubo de olvidar. Se ve que no es bueno relatar, que con 4 monedas el marido abandonado de su casa se tenía que marchar, y nada hubo de contar de cómo el hideputa mayor, ladrón lo había de llamar, que si su padre tenía derecho a hablar, el extranjero se tenía que callar, y sí lo intentó porque le decía que ella al ser de aquel lugar, de su parte siempre habían de estar. Y si quieren saber qué hubo de pasar, tranquilos pueden todos estar, que tantos necios en el mundo no han de habitar, que las mentiras por verdades hayan de aceptar. Y para la familia hideputa satisfacer sus ansias de joder, a los niños los hubieron de envenenar y utilizar, para que maldades y mentiras de su padre hubieran de contar. Mal pelo les hubo de brillar, que todo a los zagales les hubo de tocar, porque no quisieron lo bueno cuidar, y eligieron la mierda tomar. Y así hubo noches en los que solos la madre en casa los hubiera de dejar, porque era mejor a un padre joder y molestar, que por el bien de sus hijos luchar, y por teléfono al trabajo llorando la habían de llamar, porque miedo los zagales habían de pasar. Y para que se hubieran de callar, unas colchonetas en el comedor de la casa les hubieron de montar, para decirles que iban a acampar, y así que dejaran de molestar. No cuento esto por contar, ni para la historia exagerar, que cuentan en el lugar, que los niños fueron los que hubieran estos hechos de relatar. Y como todo no era tan ideal como hubieran de aparentar, y el que tiene un vicio, imposible ha de ser que se le pueda quitar, una noche a los hijos hubo de empaquetar, y la excusa les puso de que se iba a trabajar, para poder con las amigas salir a bailar. ¿Qué podemos esperar, de quien hasta a unos hijos solo sabe mentir para sus vergüenzas tapar, que es lo mismo que sus padres hicieron y le hubieron de enseñar? Y a sus hijos así por tontos los hubo de hacer pasar, que todos la hubieron esa noche de ver en el lugar, porque con mucha ropa no se hubo de tapar, y así todos la hubieron de mirar, y desde arriba lo de abajo se podía tocar, sin necesidad de las bragas quitar. Eso no es la libertad disfrutar, eso es por gilipollas pasar, que si quería como la vaca aparentar, no era menester que se hubiera de casar, para la vida de un hombre arruinar, que joder en la cama con su padre le hubiera de bastar. Si esto ya lo hacían los faraones, también podrían hacerlo los tontos de los cojones, y ya de paso su locura demostrar. No fue menester esperar a que la muerte al hideputa le hubiera de llegar, para a toda su familia con él enterrar, que ya se había encargado a todos de mantenerlos atados donde le hubieran de ver nacer. Lo que el hideputa con sus actos llegó a demostrar, es que encerró a toda su estirpe en el lugar, para que a él en vida lo tarado que era se dedicaran a contemplar. Que como buen egoísta que hubiera de ser, así tendría quien lo pudiera cuidar y contemplar cuando no se pudiera valer. Hijos con algún retraso demostró desear, para hacer todo lo que a él y a la vaca les hubiera de apetecer, sin que nadie la conducta nadie les pudiera afear. Los vecinos por el padre les habían de preguntar, y para no contar cómo y con qué artes los hijos le hubieran de quitar, la vaca y el manso solían así las preguntas contestar, del padre de los zagales nada se ha sabido, que el desgraciado ha desaparecido, y de sus hijos se ha olvidado, y así los ha dejado abandonados. Hay que ver cómo mentían los desgraciados, que mal hubieran quedado, si la verdad hubieran los mezquinos contado. La mentira no es de alumnos aventajados, que quien la ha de usar para sus vergüenzas tapar, tiene que recordar, que es porque desnudos se han de quedar. El que con la verdad se ha de casar, nada se tiene que tapar ni ocultar, ni desnudo se ha de sentir cuando sale a pasear. El tiempo y el dinero el extranjero a sus hijos dedicó para poderlos recuperar, pero una vez que alguien con tarados ha de vivir, con sus locuras se ha de contagiar, y con el padre a estar se hubieron una y mil veces de negarse a estar. Para que no los hubieran de obligar, con mentiras, calumnias e injurias al padre solían castigar, pero era la boca del hideputa el que en su mente las había de sembrar, y como de niños nada se puede esperar, no supieron con claridad pensar, para comprobar que un padre a sus hijos no hubo de perder,
sino que unos hijos a su padre dejaron marchar, y jamás en vida lo podrían recuperar, por lo mal que con él se hubieron de comportar. Y para que nada se me haya de olvidar, a la madre de los niños por ellos el padre le solía preguntar, a lo que ella con silencio le solía contestar. Estaba claro que tan grande se hubiera de creer, que así se hubiera de contestar, que no quería obligaciones, que ella era de imponer con odio por sus cojones. Así que cuando esos zagales elegirles hubo de tocar, prefirieron como y de puta ser toda la vida recordados, y vestir a un padre con insultos para sacarlo a pasear. Y tanto la cabeza les hubieron de calentar, que hasta el más inútil a su padre la mano le llegó a levantar, demostrando que era un cristiano ejemplar, por herencia familiar, que los mandamientos cuando hubieron de dictar, ya dejaron claro que a un padre y a una madre han de honrar. Sentía cuando a su padre veía que le había de provocar, porque un argumento cabal de un imbécil no se puede esperar, que es como el que dice que a las mujeres han de violar, porque a la calle salen a provocar. Y para que antídoto para el veneno que les hubieran de dar, no se les pudiera administrar, de toda la familia que no fuera y de puta los hubieron de apartar. Si el padre era de delitos perpetrar, ¿qué delitos habían de cometer el resto, que les dejaron de hablar? Todos los que a la familia y de puta no hubieran de pertenecer, culpables a sus ojos les hubieran de parecer, y no había acto ajeno que en su magnificencia tuvieran que dejar pasar. La maldad no es la mejor palabra para una vida redactar, que hace que a tu propia familia hayas de abandonar. Por los niños que nadie se haya de preocupar, que tan felices se habían de acostar, que jamás de sus palabras y de sus actos se hubieron de lamentar. Ignorante es la idiotez, torpe la necedad, y a quien no aprende a lo suyo defender y cuidar, es porque no tiene mucha lucidez mental. Para envenenarlos todavía más, y que el efecto del veneno no se les hubiera de pasar, toda la familia se iba a viajar, cuando Vaca y Manso con a sus hijas las hubieron de criar, jamás tiempo les hubieran de dedicar, que las dos si les llegarán a preguntar, 2 viajes hicieron con sus padres, así es como demostraron lo que por las niñas se habían de preocupar. Y como por grandes se quisieron hacer pasar, al Manso solo una magnífica idea se le hubo por el cabezón pasar, que fue que como andaban de vírgenes cortos en el lugar, a su hija mayor de virgen disfrazar, y a la hora de un nombre buscar, así hubo de sentenciar, la Virgen Tatean en el lugar de llamar, que todos los agujeros con los hombres los hubiste de emplear, y todos con los machos hubiste de usar. Solo nos hará falta, una escultura pagar, para salir a procesionar. Pero como no había el dinero para esos menesteres llegar, cuando toda la familia salía junta a pasear, decían los vecinos del lugar, hoy debe ser el día de Santa Puta, que solo falta el cura para hasta la iglesia llegar, y van los tarugos detrás, para llevarla hasta el altar. Por dinero cualquier cosa no se debe aceptar, que la fe debería por delante estar, pero todo lo que se puede comprar, el clero lo ha de aceptar.